Les quiero animar a que vayamos a la poderosa palabra del Señor. En el Evangelio, ¿cuál Evangelio estamos viendo? El Evangelio según San Juan, la versión de Juan según los Hechos. Un testigo ocular de los Hechos. Esto es maravilloso, esto no es que me dijo, que me parece, que me comí una tarrada de frijoles y tuve una revelación por la noche. No, este hombre estuvo allí, observando, viendo, y nos está preparando para mostrarnos al centro de su enseñanza. Entonces les invito, en consecuencia, a que me acompañen al Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos con la ayuda del Señor, vamos a pedirle que me permita terminar en el día de hoy, y vamos a leer desde el versículo 43, o vamos a estudiar mejor, vamos a estar estudiando desde el versículo 43 al 51. A ver, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, estaba en el Jordán, recuerden. Dice, se encontró con Felipe, no ponga Felipe, ponga Faisal, ponga Edwin, ponga Cielo Rocío. Se encontró y lo llamó y le dijo, ¿qué? No, a esta edad ya es muy difícil. Sígueme, Padre, gracias te damos porque el Señor Jesús nos invita a seguirle a Él, que es ese maravilloso camino, y Él nos presenta a nosotros, tus hijos, como caminantes en ese camino llamado Cristo. Te agradecemos por este buen tiempo que tenemos. Oro que nos permita ser, especialmente a mí, prácticos, que esta enseñanza produzca en nosotros los efectos deseados, que las cosas que en la intimidad, Señor Santísimo, me permitiste ver y estudiar en tu santa palabra, lo pueda con sencillez y con claridad y humildad compartirlo con mis hermanos, que este pan fresco de tu santa palabra pueda ser, Señor, el elemento fundamental para que por la gracia y la misericordia tuya, tu Sagrado Espíritu Santo obre el milagro de la salvación en aquellos que están escuchando el Evangelio. Padre nuestro que estás en los cielos, te glorificamos por ello. En Cristo Jesús, amén. Bueno, el título del sermón se llama Oiga, venga y vea la escalera al cielo. Uy, los salseros apenas hicieron ¿cómo? Oiga, venga y vea la escalera al cielo. Hemos dicho hasta ahora que el propósito con esta sección es a que hagamos discípulos, a que practiquemos el evangelismo personal. El Señor seguramente está destruyendo algunas de nuestras concepciones con relación, y eso espero yo, a métodos. Es que el método para evangelizar es así. Vamos a darnos cuenta que el método para evangelizar es Cristo, no más. No hay otro método. Usted habla, es tan poderoso el evangelio, queridos hermanos, pero tan poderoso que en muchas iglesias se predica muy mal y la gente se salva, a pesar de lo mal que se predica. Imagínense usted si será poderoso el evangelio. De manera que no hay un método, el método se llama el Señor Jesús. Estamos aquí motivándonos y quiero que aprendamos con estos mensajes cómo predicar la fe en el Señor Jesús a nuestro prójimo. Y por supuesto animados no con nueva revelación, no, sino con la palabra del Señor, lo que nos enseña como el Señor discipulaba y como lo hicieron sus discípulos y como tenemos que hacerlo nosotros en ese orden de ideas. Entonces dijimos que la manera como ganamos ese permiso en las personas, primero es siendo ¿qué? Nosotros siendo ¿qué? Viviendo una vida, viviendo a Cristo, mejor dicho. Para yo poderme ganar el permiso, dijimos, de predicarle el evangelio a otra persona, yo tengo que ganarme ese permiso. Por eso es que la justificación por la fe, lo he explicado en muchas ocasiones, tiene 6 aspectos. Pero hay 2 fundamentales. Uno es la justificación por la fe delante de Dios, pero la justificación delante de mi hermano no es por la fe. Según Santiago, la justificación con mi hermano es por obras. Santiago lo dice, para que la gente crea que Cristo ha entrado en mí, son por mis obras. Llama uno de los aspectos de la justificación. De manera, queridos hermanos, que eso lo hemos dicho. Y este título, algunos tal vez recordarán la Orquesta Guayacán de Cali. ¿Dónde está Efraín? No lo veo. Está cumpliendo su deber allá afuera.
La Orquesta Guayacán de Cali popularizó muchos temas inolvidables, ¿no? De salsa, maravillosos, muy buenos, batieron récords, mejor dicho, ni le digo. En uno de sus momentos más cumbres, una de las cosas que más contribuyó definitivamente a ese éxito musical, sin duda alguna, fue la canción Oiga, mire, vea. Uy, siguieron algunos parafraseando. Oiga, mire, vea, ¿no? Bueno, el título del mensaje de hoy es así. Oiga, no mire, oiga, venga y vea. Oiga, venga Jesús y vea lo que Él es capaz de hacer. Lo que Él es capaz de hacer. Entonces, continuemos con esto. Y yo le he puesto a esta primera parte, Jesús, la escalera al cielo. Entonces comience, venga y vea que Jesús es la escalera al cielo. Versículo 43, dice así: al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó: sígueme. Lo primero que debemos notar, queridos hermanos, es que Felipe llegó a Cristo, atención a la metodología en el evangelismo, de manera distinta a como habían llegado los otros 4. Ahora 15 días lo dejamos en 4, ya ha evangelizado el Señor a 4. Aquí se nos viene el quinto, se nos viene Felipe. Veamos que el método para con este hombre es que el Señor Jesucristo lo llama de manera distinta a los otros. Y esto, queridos hermanos, vuelvo a repetir, de entrada debe enseñarnos que hay varias y variadas maneras de evangelizar. Una mujer que está lavando sus platos en la casa, como una mujer que está en la oficina, está evangelizando. Tiene que ser sensible al Espíritu Santo, a que el Señor mueva a la persona. Cuando una persona le diga como que usted es cristianito, usted es hermano, aleluya, usted tiene que saber que eso es una cita celestial. Ahí el Señor le está diciendo, hable. Cuando usted es cristiano, usted tiene que saber que es una cita celestial. Se tiene que prenderle el bombillo en nosotros. Entonces, queridos hermanos, no hay duda que Felipe era uno de los galileos que se había interesado en el Señor Jesús por la predicación de Juan el Bautista. En ese contexto, Felipe era uno de esos hombres que fue motivado por nuestro gran predicador Juan el Bautista. Versículo 44. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Este Felipe residía donde residían Andrés y Pedro, nos dicen las Sagradas Escrituras. Donde estaba, Andrés era hermano de Simón Pedro, ya lo vimos en los anteriores mensajes. Y este Felipe residía ahí en un lugar pesquero, era Betsaida, y tenían una relación de amistad los tres. Y estamos viendo ese ejemplo. Y en Pablo pasa lo mismo. Pablo, cuando llega a Cristo, los primeros que va a salvar es ¿a quién? A los de Damasco, hermano, a los primeritos, a mi familia. Y esto es lo que hace, y la vez pasada lo vimos. Y acá hace exactamente lo mismo. Los 3 hombres los 4 hombres que están acompañando al Señor Jesucristo y encuentran a Felipe. Entonces, por la relación, como lo dice Juan el apóstol, no olvide que Juan el apóstol lo quiere convertir a usted y a mí. Juan no escribe aquí por el gusto a ver si se ganaba el premio Nobel de literatura. No. Juan está buscando evangelizarnos a todo el que estemos leyendo su libro y nos lo va presentando de esa manera. Ese es el crescendo que usted debe ir entendiendo, especialmente en este evangelio de Juan. Betsaida, vea lo que, no vayan allá, no, es la única texto que no estoy aquí, no vayan allá, yo se lo voy a leer, solamente para que nos contextualicemos qué era Betsaida. Escucha lo que dice nuestro Señor Jesucristo, Dios humanado, Dios parado en unas chancletas. Mire lo que dijo de Betsaida en Mateo 11:20, vea lo que el Señor Jesucristo dijo. Abro comillas. En la versión de Mateo el Señor dijo estas palabras: entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida!
si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. ¡Qué impresionante! ¿Ah? El Señor compara a Betsaida ¿con qué? Con Sodoma y Gomorra. Entonces no digamos, no, pero ¿cómo vamos a ir a evangelizar a la calle? Bueno, ya el cartucho no existe. Eso la graduamos ya algunos, pero ya otro lugar, no, ¿cómo vamos a ir allá? ¿Cómo vamos a evangelizar a este tipo si este tipo es un filósofo? Mire de donde el Señor Jesucristo sacó y lo que era Betsaida. Y con esta sentencia, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, del Señor Jesús, vemos que era una ciudad muy perversa, muy mala, al grado que el Señor la compara con estas dos ciudades que fueron destruidas por todo lo que nos enseña el profeta Isaías: gula, homosexualidad, mucho hedonismo, todas las cosas por las cuales el Señor tomó la decisión de acabar con estas ciudades. Entonces, no es que el Señor llegó a un lugar y cuando la gente veía venir al Señor con esa religiosidad, ni sabían que Él era. La gente se expresaba con vulgaridades delante del Señor. Usted tiene que entender eso, usted tiene que entender que el Evangelio es real, porque esto significa la vida o la muerte. Señor Jesús, de verdad, Dios se metió entre los hombres y era un hombre verdadero. De hecho, Pedro dice que cuando al Señor Jesucristo los soldados lo golpeaban, lo maldecían, le decían vulgaridades. Piensa usted en la boca de un militar, con mucho respeto por mi suegro y por todos los militares, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, queridos hermanos, nos vamos contextualizando y nosotros vemos que, sin embargo, ¿cómo es la gracia del Señor, hermanos queridos? A pesar de eso, la gracia del Señor operó para que de allí salieran, de Betsaida, salieran 3 apóstoles: Andrés, Simón, que se llamaba Pedro, y Felipe. Algunos el Señor nos ha levantado en la calle del Cartucho. En alguna ocasión que un hombre dijo: pero con el testimonio que tiene usted, yo no me voy a permitir que usted me evangelice, cuando él se enteró cuál era mi testimonio. ¿Qué tal donde se hubiera encontrado este hombre con este caso? Y le dije: lo que pasa es que a veces el Señor necesita levantar de los lugares más extraños a personas para que vengan y le enseñen a los religiosos las cosas que se les olvidaron. Esto es maravilloso lo que ocurre con estos 3 hombres, con Felipe, con Andrés y con Pedro. Y también vemos acá el conocimiento. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque eso es importante. Con este texto, Juan, el apóstol Juan, nos quiere mostrar el conocimiento futurible de Jesús. ¿Qué es eso de conocimiento futurible? El conocimiento futurible muestra de manera sobrenatural no solo lo que se produce, si se hubiera actuado en determinadas cosas. Si usted se hubiera casado con Marta o con Estela, son cosas, Dios sabe todo, absolutamente todo, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Qué pasa si usted se hubiera casado en vez de con tal persona? O si yo hubiera emprendido este negocio, o si yo no hubiera prescindido de esta labor, o si yo me hubiera ido cuando joven para tal lugar. El Señor sabe qué hubiera ocurrido. Eso se llama conocimiento futurible. El Señor sabe qué hubiera ocurrido. Vea lo que está diciendo. Dice: si yo, dice el Señor Jesús, voy a parafrasearlo, hubiera hecho en Sodoma y en Gomorra los milagros que he hecho en ti, Betsaida y Corazín, ellos en Sodoma y Gomorra sí se hubieran arrepentido. ¿Cómo se llama eso? Conocimiento futurible. Qué impresionante, un Dios así asusta. Y aquí tenemos otra vez cómo el autor de este evangelio reclama la divinidad para su biografiado. Él reclama con insistencia: Él es Dios, y saca estas pinturas, porque eso es un conocimiento que solamente tiene ¿quién? Los charlatanes que andan hablando por ahí. Tengo una palabra de ciencia ahorita, el Señor me dice: eso es un charlatán. Que aquí hay una mujer que le duele una muela. Pues si no le duele ninguna a la muela, entonces porque todas son niñas de 5 años. Con todo respeto. Eso no es conocimiento futurible. Eso es paja. Eso es manipulación psicológica. Aquí el Señor me muestra que hay un hombre que tiene un dedo en la cintura. Pues todos, yo. Si le digo lo malo de las rodillas ahorita, cuando David dijo, más de uno dijo: ay.
O sea, David tiene conocimiento futurible. Entonces, queridos hermanos, no nos podemos dejar engañar. Esto era ahí le unto de Arequipe para que se una, para que se inscriba a Fundamentos de la Fe. Que en Fundamentos de la Fe sí ve estas cosas un poco más profundas. Entonces, en ese orden de ideas, queridos hermanos, se muestra que el Señor Jesucristo es Dios. Juan nos está mostrando por esto que es un conocimiento sobrenatural, porque es un futuro que nunca ocurrió. Pero Dios sí sabe que hubiera pasado si usted hubiera hecho, yo hubiera hecho esto y lo otro. Y eso cuando realmente lo entienden hombres como John Lennox, no John Lennon, sino John Lennox, con X, John Lennox. Tocaba decirle a David cómo se pronuncia esa X ahí, que él es matemático. Esta gente explica el conocimiento futurible del Señor de una manera fantástica, fantástica. Que ellos hablan de cosas del tiempo y de la física. Pero bueno, dejémoslos allá a ellos y sigamos aquí con nuestro amado Juan el apóstol. Este es, querido hermano, repito, uno de los textos más maravillosos que nos muestran también la divinidad. No olvide, Juan está a lo largo de su texto mostrándonos, no se ahorra cada momento que tiene la oportunidad de hablar del Señor Jesús, que es Dios, de decirlo. Entonces, toda la gente, los musulmanes y todas esas iglesias que atacan a Pablo, los musulmanes dicen, no, fue que Pablo se tiró el cristianismo. Nietzsche, Federico Nietzsche decía eso. Freud decía también eso, ¿no? El cristianismo estaba muy bonito, pero se lo tiró Pablo, porque Pablo fue el que se levantó apenas y se puso a decir que Jesús era Dios. Bueno, estamos viendo que es Juan también quien dice que el Señor Jesús era Dios o es Dios. Versículo 45. Sigamos. Entonces dice, Felipe buscó a Natanael y le dijo, este Natanael, queridos hermanos, es el mismo apóstol que se llama en los evangelios sinópticos con el nombre de Bartolomé. Este es el mismo Bartolomé. Usted no va a encontrar el apóstol o el nombre Bartolomé en el evangelio de Juan. Siempre que Juan se refiere a Bartolomé lo llama es Natanael. ¿Por qué aparece así con el nombre de Bartolomé en los otros evangelios? Porque era el apellido de él. La palabra Natanael era su nombre y su apellido era Bartolomé. Bar quiere decir hijo. Hijo. Así como Osama Van Laden, el hijo de Laden. Isaías Ben Amoz, el hijo de Amós. Era el apellido de ellos. Ese es el apellido que tenía Natanael. Bar, hijo, Tolmei, su papá se llamaba Tolmei. Entonces, leído rápidamente, Bartolomé, el hijo de Bartolomé. ¿De acuerdo? Hay un hombre que se llama Bernabé en Hechos de los Apóstoles, o mejor, a quienes los apóstoles le ponen el apodo de Bernabé, pero el nombre real era José y le pusieron el apodo Hijo de Consolación. Lo mismo Pedro. Pedro, el Señor Jesús, cuando conoce a Pedro, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, Bar-Jonás, o Bar-Jonax, o Bar-Jonex, o Ban-Joan. Así también Bar-Joan. Por eso en algunas traducciones como Reina Valera aparece, tú eres hijo de Jonás, y en otras versiones tú eres hijo de Juan. Cualquiera de los dos está bien. Pero aquí lo que quiero decir es que el papá de Natanael se llamaba Tolmei, Bartolmei. Ese era el apellido. Entonces ahí, claro, para la gente que dice, oye, pero aquí aparece un apóstol que nunca aparece en los tres sinópticos. Y es que la Biblia se contradice. Y en los tres sinópticos aparece siempre un apóstol que no aparece en Juan. Bueno, ahí se los dejo, clarito. Natanael era el nombre y el Señor Jesucristo. Y a lo largo de su evangelio, siempre que Juan llama a Natanael, lo va a llamar así, lo llamas con su nombre, no con su apellido. Sánchez! Venga, Porras, venga, Corredor, venga, Urrea, venga, Arias. No, así se hablan, ¿cierto? Venga, caballero. Pero aquí no, aquí lo va a nombrar siempre Juan con su nombre, con el nombre de Natanael. Entonces Felipe fue quien invitó a Natanael al Señor Jesucristo. Mire esto, el Señor acaba de evangelizar a Felipe, le dice, sígueme, ¿cierto? Ahora Felipe va, no olviden el título del sermón, venga, oiga, venga y vea. Entonces, ahí vemos, queridos hermanos, que es por ello que siempre usted encontrará en la lista de los apóstoles
en los evangelios sinópticos el nombre de Felipe y después el de Bartolomé, porque eran las dos parejitas, ellos andaban en parejas. Ustedes no hemos llegado a ese pasaje de los 12 apóstoles para, pues, hoy esta lista de los 12 apóstoles, de ahí que sermón saca uno, uy, maravilla, saca uno de ahí, porque ahí se ve en la lista de los 12 apóstoles cómo trabajaban. El primer convertido no fue Andrés, mas sin embargo en la lista de los apóstoles siempre el primero que aparece es Pedro. Eso se llama primero entre iguales se llama eso. Pedro era el primero, no el primer convertido, sino el primero entre ellos. El Señor Jesucristo lo puso así. Bueno, sigamos en el versículo 45. Entonces dijimos, qué hermoso, dice, Felipe buscó a Natanael y dijo, mira lo que dice tan hermoso, hemos encontrado, oiga, qué linda esta expresión, hemos encontrado, qué hermosa esta palabra, como la usa Felipe aquí, ¿no? Hemos encontrado, recuerda que Cristo lo encontró a él, hemos encontrado. Esto demuestra que Felipe ahora se incluye como uno de los seguidores del Señor Jesús. ¿Usted se incluye como uno de los seguidores? Hemos encontrado. ¿Usted es evangélico? No, pero yo lo hice en una iglesia cristiana. Pero no, pues no así, que con pasión, levantar las manos y cantar. No. Pues me gusta, mi esposa es la que va, entonces yo la acompaño. Hemos encontrado, ahora Él se hace parte de la familia del Señor. Entonces dice, hemos encontrado, dice Felipe, le dice a Natanael, hemos encontrado, vea esto, vea otra vez bien, Jesús sería Yeshua Bar Nazaret, sería ahí, Yeshua sería en el original, pero no voy a entrar en eso ahorita. Porque era el apellido, la persona la llamaban por el sitio donde se había quedado. Saulo de Tarso, era la ciudad de Tarso. Jesús de Nazaret. Entonces dice, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y aquel, dice, de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Maravilloso esto porque yo no sé si fue Orígenes, yo no sé qué padre de la iglesia, sinceramente, si fue Orígenes o si fue Tertuliano. Bueno, un padre de la iglesia, no sé quién fue el que empezó a llamar al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Me parece que fue Orígenes el que empezó a llamar a la ley, a los profetas, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Si no me falla la memoria, creo que fue Orígenes el que empezó a llamar al Antiguo Testamento, pero eso no se llama así, originalmente no se llama así. Por eso cuando usted habla con un judío, los judíos te dicen, tu Antiguo Testamento es mi testamento, es mi verdadero testamento. Bueno, lo cierto es que en el Nuevo Testamento, a lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, eso es lo cierto, los apóstoles y el mismo Señor Jesús llamaban a esa porción la ley y los profetas. ¿Amén? Pero el Nuevo Testamento nunca nombra al Antiguo Testamento, sí lo nombra, solamente que lo llaman como en el contexto cultural e histórico del tiempo de ellos llamaban a esos 39 libros. La ley y los profetas, incluso cuando el Señor Jesucristo aparece como forastero en el camino de Maús, ¿cierto? En esa caminata inmortal de 13 kilómetros, cuando se aparece el Señor allí a Cleofas y a su compañero, dice que el Señor se acerca a ellos y maravillosamente Lucas agrega otra palabra, el evangelista Lucas. El Señor Jesucristo dice que les dijo a ellos las siguientes palabras. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se referían a él en todas las escrituras. Y los que hemos estudiado avance bíblico recordarán que así hemos llamado al Antiguo Testamento. Solamente que en ese orden de ideas ellos llamaban a esa porción la ley, o sea, los 5 libros de la ley, los profetas, ¿cierto? O sea, los profetas desde primero de Samuel. No los profetas desde Isaías, no, ellos tenían a Samuel como profeta, pues con él comenzó el tiempo de la profecía. Acuérdense que con Samuel fue que empezó a hablarle Dios. Dice el libro de Samuel, en aquel tiempo Dios no hablaba mucho cuando se le reveló a Samuel. Con Samuel termina el tiempo de los jueces y comienza el tiempo de los profetas. Entonces, para los judíos, los profetas comienzan desde ahí, no solamente los 17 libros proféticos que tenemos nosotros. Unos tics también de teología para animarles, de teología bíblica. Entonces, queridos hermanos, ahí les dejo. Ellos llamaban al Antiguo Testamento la ley, los profetas y las escrituras.
Mire, sigamos en el 46. ¿De Nazaret? Replicó Natanael. ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Oiga, queridos hermanos, aquí vemos a Natanael en el cinismo más bajo, al más bajo nivel. ¿De Nazaret? Recuerda que también los fariseos, cuando increparon a Nicodemo, le dijo: anda e investiga a ver si de Galilea ha salido algo. Porque la gente creía que Cristo era de Galilea. La gente creía que Cristo era de Nazaret porque se había criado allá. ¿Él de dónde era? Él era de Belén. Él era de Judá, ahí pegadito a la capital Jerusalén. Él era de un pueblito, así como decir de Soacha. Usted recordaría, es importante la historia bíblica. Pero José, el padre putativo del Señor Jesús, cuando vuelven del exilio, se van para Galilea, como decir, se fueron para la costa. Y se fueron, no llegaron a Bogotá, sino que se fueron para la costa y allá se alojaron en un pueblito llamado Nazaret. Se alojaron para un pueblito llamado Ovejas. ¿Ovejas? ¿De Ovejas va a salir un presidente de Colombia? Sería más o menos, guardando las proporciones, porque esto es muchísimo más grande. Entonces, queridos hermanos, entendemos un poco por qué Natanael habla con ese cinismo. Y la razón de esta expresión, vuelvo y repito, es porque no hay ni un solo indicio de que en Nazaret haya alguna profecía sobre el Mesías. Usted no va a encontrar eso. ¿Y por qué no la va a encontrar? Pues porque el Mesías no era de Nazaret. ¿De dónde llamé a mi hijo? De Belén llamé a mi hijo, ¿cierto? Eso es lo que dice, lo llamaron de allá. Por eso hablaban con tanta propiedad los sacerdotes y los sumos sacerdotes y los escribas. Decía, vaya y averigüe, verá que no hay absolutamente ni una sola profecía que asocie, que relacione que el Mesías va a salir de Galilea y menos de Nazaret. Entonces ahí vamos entendiendo por qué la reacción tan impresionante de Natanael. Además, queridos hermanos, culturalmente hablando, Nazaret era una de las poblaciones más atrasadas. Lo único importante o trascendental que estuve buscando de Nazaret lo hice Alfredo Enderchain, y dice que lo único importante en Nazaret era un corregimiento militar que había, una guarnición de soldados romanos, no había nada más allí. No era nada importante, era un pueblo bastante normal, muy atrasadito. También hablándolo, por supuesto, desde el punto de vista cultural. Les recuerdo, queridos hermanos, vuelvo y les repito que el Señor Jesús no nació en Nazaret, sino en Belén. Lo que pasa es que en este momento, pues ellos todavía no, Felipe todavía el Señor no le había revelado. Y Juan está contando maravillosamente, de forma histórica, lo que ocurrió. ¿Sí? Juan no se está adelantando a la historia. Juan es un escritor omnisciente. Entonces, así fue la reacción de Natanael. Y después ya el Señor le dijo, no, yo no soy de Nazaret, yo soy de Belén. Todo después el Señor se los contó. Entonces, queridos hermanos, es importante eso para poder también nosotros quedar. A él le llamaban Jesús Nazareno porque creían que él era de Nazaret, repito, pero él era de Belén. Y seguramente el acento del Señor era ¿cómo? Pues costeño. ¿Cierto? Por eso cuando al Señor Jesucristo lo están procesando en el patio de Anás, Pedro habla y la sirvienta le dice, pero si tu acento es incluso igual al de él. Hombre, que yo no conozco a ese hombre. Che, yo no conozco a ese hombre. Diría Pedro, no conozco a ese hombre. No sé qué me habla, mujer. Siempre se están comiendo, el costeño está comiendo esas palabras. Entonces, todo eso es importante también tenerlo en cuenta, queridos hermanos, al momento de estudiar las Sagradas Escrituras. Entonces, queridos hermanos, esto es maravilloso también de que nazca de Nazaret. ¿Sabe por qué? Porque aquí tenemos una perla maravillosa también. ¿Por qué, Ovidio? ¿Por qué? Porque esto nos muestra que nunca nadie, ningún maestro importante llegó a salir de Nazaret. Solamente el Señor Jesús, por supuesto. Pero entonces esto nos muestra que la sabiduría que tenía el Señor Jesús no la aprendió de ningún rabino y no la aprendió de ningún maestro. Eso por el otro lado nos dice, bueno, como si tuvo que hacerlo Saulo de Tarso, que tuvo que estar bajo la tutela, formarse en la Universidad de Jerusalén, bajo la tutela de Gamaliel, uno de los hombres más versados, ¿cierto?, en el fariseísmo con base en la ley, ¿cierto? A Pablo sí le tocó aprender, y aparte de eso, 3 años en el desierto de Arabia, ya cuando se encuentra con el Señor para revelarle a él el misterio de la iglesia. Pero en este orden de ideas, Pablo era erudito y era conocedor,
pero porque se formó intelectualmente de sus padres. Hay tradiciones y estudios muy serios que muestran que Pablo era un hombre de ascendencia, sus padres tenían buen billete, pues a tal grado que era romano, él era romano. Por eso cuando estaba disputando con el centurión le dice, pero ¿cómo? Si yo con un tribuno, perdón, y le dice el tribuno, pero ¿cómo? Si yo llegué a ser romano con una cantidad de billetes, eso me costó un poconón de plata. Y Pablo le dice, pues yo lo soy de nacimiento. Yo soy romano, yo soy norteamericano desde niño, yo nací allá. Sí me hago entender, para que entendamos. Pablo era un hombre muy preparado. No por eso lo escogió Cristo. Por si acaso. No por eso. No los poderosos, él mismo lo escribió en Corinto. Dejé a un lado todo. Y en Filipenses dice todos mis títulos de rabino, todo lo tengo por basura. La palabra es más fuerte en el original. Estiércol, pero todavía es más fuerte en el original. Por el solo privilegio de conocer a mi Señor Jesucristo. Entonces, en ese orden de ideas, también esto nos ayuda, ¿no? Remachamos esa puntilla. El Señor Jesús, de quien aprendió la sabiduría, si en Nazaret no salió ningún maestro grande. Y el Señor Jesucristo sí era un auténtico y verdadero maestro. Bueno, sigamos. Versículo 46 estoy. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Y mire lo que le dice Felipe. ¿Cómo le dice? ¿Cómo? Ven a ver. Este es el método más contundente con el que podemos confrontar a los no creyentes. ¿Es cuál? Ven a ver. Ven a ver. Vengan y juntos leamos lo que dice el Señor Jesucristo en la Biblia. No, es que yo le doblo el brazo y con estrategias entonces lo convenzo para que haga una oración de fe. Mire, cuando llega una pandemia pasa lo que está pasando en esta iglesia. Como esa gente no está bien convertida, se van. Las iglesias se vacían cuando hay persecución o cuando hay problemas, se van. Los que son verdaderos creyentes permanecen. Eso es nosotros lo que tenemos que entender. Sin tanta ciencia y sin tanta filosofía humana, solo digámosles a las personas, ven y exponte a Jesucristo. Como me dijo mi esposa a mí, pues coja la Biblia y refútela. No se ponga bravo conmigo. Porque no, es que aquí esto está equivocado. Bueno, pues refútela. Pues refútela que me terminó el Señor Jesucristo enganchando. Entonces, ese es el punto. El punto va ahí. Entonces vemos que la palabra es contundente. Versículo 47. Voy a leerlo todo. Entonces le dice Felipe a Natanael, ¿qué le dijo? Ven a ver. Listo. Y Natanael se puso, por supuesto, detrás de Felipe y dice, cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Ustedes, queridos hermanos, este saludo que el Señor Jesucristo le hace a Natanael es impresionante, porque ustedes recordarán la historia de Jacob. En el tiempo del Señor Jesucristo a los judíos ya no se les llamaba israelitas, a ellos se les llamaba judíos, los israelitas eran los del norte. Pero para que usted tenga un principio teológico también claro cuando estudie especialmente la carta a los romanos, ¿cierto? Que hay gente que dice que los gentiles, los cristianos somos judíos espirituales. Eso es un error, pero eso es un error de marca mayor, eso es un error gravísimo y tu interpretación bíblica se distorsiona. Los verdaderos israelitas son los que son judíos, nacidos de los lomos de Abraham y que aceptan la fe en el Señor Jesús. Ese es un verdadero israelita. Y para este contexto histórico, pues era un honor que le llamaran a alguien israelita, porque ellos ya no se llamaban solamente así, la gente que eran los verdaderos israelitas. Entonces, eso es importante entenderlo también para saber qué es lo que va a ocurrir aquí. Ustedes entonces, queridos hermanos, recuerden a Jacob. Jacob era un hombre con un corazón obstinado frente a la voluntad de Dios. Acordémonos que a Jacob el Señor le cambió el nombre. Le dijo, no te vas a llamar más Jacob, sino te vas a llamar Israel. Entonces, ahí uno estudia la Biblia, la vida de Jacob, y es una historia de cómo, la historia de Jacob, queridos hermanos, antes de que se me duerman, la historia de Jacob es la historia de cómo Dios entró
en tratos con un tramposo. Hoy en día podríamos decir con un vicioso o con un político. Cómo el Señor entra en la vida a tratar con este hombre que era tramposo, hasta terminar en una lucha memorable cuerpo a cuerpo allá en Génesis 32. Se ensanchan los dos en una lucha de cuerpo a cuerpo, de voluntad contra voluntad. Este hombre no quería, era un hombre muy carnal. Muchas veces para utilizar creyentes del Antiguo Testamento carnales se utiliza a Lot, y está bien, pero Jacob era un hombre carnal, muy carnal, tanto que el día que él soñó, que vamos a verlo ahorita, que él soñó y que el Señor le dijo, te haré próspero y te haré no sé qué y te multiplicaré y cuando se despierta Jacob dice, pues Señor, si haces lo que dices te va a dar el 10%. Jacob fue un hombre que sufrió muchísimo, mucho le violaron una hija. Jacob sufrió, es uno de los hombres que más se parece a nosotros. Es un hombre que sabe bien a sal y a tierra, como nosotros. Y ahí el Señor entra, por supuesto, en una lucha siempre con el corazón obstinado de este hombre, hasta que el Señor lo tiene que tocar en su propia carne. ¡Pah! Y así ha pasado con muchos tramposos. Hemos quedado, después de 3 puñaladas que nos han dado, perdónenme lo grotesco de la expresión, hemos ido a buscar a Jesucristo. Y el Señor lo tocó en la carne a tal punto que quedó completamente cojo. Este hombre quedó cojo. Y al igual, queridos hermanos, que muchos creyentes regatean y regatearon con Dios hasta que finalmente terminaron en la pobreza o en la ruina moral o familiar o incluso en los vicios y al borde del suicidio. A veces el Señor permite que lleguemos o que lleguen las personas hasta esas instancias. Es muy raro que una persona esté en lo mejor de su carrera profesional o económica o familiar y busque a Cristo. Eso es muy raro. Es muy difícil. Se necesitan estas benditas crisis que nos hacen encontrar al Señor. Se va a acabar mi matrimonio. Estoy que pienso en suicidarme. Tengo problemas de homosexualismo, pero no me gusta ser así. Cosas por el estilo. O la ruina económica. ¿Vamos bien, queridos hermanos? Bueno, bien. En otras palabras, lo que el Señor le dice a Natanael, escuchen lo que el Señor le dice a Natanael, porque como hay 2000 años, ¿cierto? Y toda una cultura entre ellos y nosotros, pues no entendemos bien el lenguaje que hay allí. Entonces toca desglosarlo, hacerle correctamente la exégesis de una manera un poco más detallada, así que ánimo. Lo que el Señor le está diciendo a Natanael, o lo que el Señor dijo es, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay Jacob. Porque Jacob es tramposo. ¿Saben por qué le pusieron Jacob? Porque cuando nació, sacó la mano primero y agarró el pie de su hermano mayor. Lo trampió desde pequeñito, desde que estaba en el vientre de la mamá. Eso está narrado en la Biblia. Y cuando este hombre nació, era un hombre quieto, tranquilo, inclinado a las cosas espirituales. Su hermano no, su hermano más bien le gustaba el fútbol, le gustaba jugar fútbol americano, rugby, cazar. Jacob era más bien tranquilo. Y como Esaú siempre menospreció la primogenitura, o sea, la persona con la que Dios quería hacer el pacto, Jacob la negoció con su hermano. Hay una serie que yo tengo sobre eso que está grabado acá. Entonces, en ese orden de ideas hay que entender bien por qué le pusieron Jacob, tramposo. Le pusieron. Y después se va con su tío Labán, que era un tramposo de marca mayor. Y bueno, y ahí tenemos una cantidad de historias impresionantes de cómo se formó. Entonces el Señor le cambia el nombre. Por eso en el Antiguo Testamento, cuando usted esté leyendo la palabra, cuando el Señor está reprochando a Israel, cuando le quiere llamar tramposo, le dice, tú Jacob, tramposo eras. Eres hijo de tramposo, era un tramposo Jacob. Entonces lo que el Señor le dice allí es eso. Este es un verdadero creyente. Este es un verdadero hombre que no vive la fe de forma externa. Este no es el de que posa de que es cristiano. Este es verdaderamente cristiano. Este es verdaderamente creyente. Este no es el que se la pasa haciendo una cantidad de musarañas religiosas, sino que este realmente vive la fe que profesa. Es más o menos para que lo entendamos. Entonces Natanael es un judío verdadero.
no solo en la carne, sino en el alma. Usted verá que Pablo en Romanos 2 habla sobre eso. Pablo dice, no es judío en la carne, sino quien hace la ley, no el que nace, sino el que la hace. Entonces, queridos hermanos, ¿vamos bien? Bien, y como 3. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, sigamos entonces. En una palabra, era un hombre verdaderamente espiritual. Ahí dejémoslo. Sincero y sin doblez. Era un hombre sin doblez, era un hombre sincero. Entonces vamos al versículo 48 y 49. Dice Natanael cuando el Señor le dijo, tú eres un verdadero israelita, tú eres un hombre verdaderamente espiritual. Lo que dice Natanael es acá, ¿de dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, dice Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. Entonces, queridos hermanos, leídos estos versículos de manera ligera, no alcanzamos a entender, uno no alcanza a entender qué es lo que está pasando aquí. Los maestros en Israel frecuentemente enseñaban a sus discípulos debajo de los árboles. Estaban ellos debajo de los árboles porque había sombrita, ¿cierto? Hágase debajo de la sombrita, le dicen a uno, en tierra caliente. Hágase debajo de la sombrita, y eso es una tierra caliente. Entonces, generalmente, dentro del contexto histórico, hablemos un poquito del contexto histórico, los maestros enseñaban a sus discípulos debajo de árboles para que se pudieran agarrar de su sombra. Entonces aquí hay 2 cosas que hay que tener en cuenta para saber usted lo que entendió Natanael. ¿Y por qué después de decir, de Nazaret? Ahora está diciendo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué pasó aquí? Que el Señor Jesús supiera debajo de cuál árbol estaba sentado Natanael, de una higuera. No estaba debajo de un almendro, estaba debajo de una higuera. Que el Señor Jesucristo supiera que Él estaba sentado, en qué árbol estaba sentado, era una demostración de su conocimiento sobrenatural. Natanael escogió la higuera. Nadie sabía que estaba debajo de una higuera. 1, 2. Entonces, debajo de la higuera era una especie de santuario hogareño que tenían los judíos. Los judíos se sentaban en ese lugar, la mayoría judíos, a meditar en la palabra del Señor y a orar. Eso es lo que hacían ellos, así como en su lugar santísimo. Cada uno sabrá cuál es el lugar santísimo que usted tiene. Ellos se metían allí o se colocaban debajo de estos y allí meditaban, es decir, hacían su devocional. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Allí hacían su devocional. Y el Señor le dijo debajo de qué árbol estaba haciendo su devocional. Entonces lo que el Señor le dice, eso que estabas meditando y orando debajo de la higuera, yo lo oí. Porque a quién es que se le hace el devocional. Eso es lo que le está diciendo. Lo que tú dijiste, yo lo oí. Y aquí también entendemos por qué el Señor dijo que Natanael era un ¿qué? Un verdadero israelita. Se había escuchado el devocional del Señor por la mañana de Natanael. Sabía cómo vivía ese hombre. Con ello el Señor le dice, oí tu meditación, oí tu confesión y tu amor por mí. Entonces, queridos hermanos, lo que Natanael dijo en lo profundo de su corazón, lo que dijo Natanael en su devocional esa mañana, no solo Jesús lo supo, no solo Jesús lo entendió, sino que Jesús lo oyó y lo escuchó, como a usted y como a mí. ¿Lo cree? 3 lo creen, pero bueno, gloria a Dios por esos 3. ¿Usted hace devocionales? ¿Usted cree que usted está solo en un devocional? Su hijo entra, su esposa entra, lo encuentra a usted de rodillas. ¿Usted lee la Biblia? Entonces no es solo carreta, que es que tal, no. Era un hombre verdaderamente íntegro. Y el Señor le dice, escuché tu devocional esta mañana. Por esa es la expresión de Nazaret y ahora decir, tú eres Dios. Ahí empezamos entonces a entender lo que sucede aquí. Y ahora sí, queridos hermanos, creo que podemos entender entonces el porqué de la exclamación de Natanael. Mire cómo dijo de Nazaret, ahora le dice, Rabí.
Hijo de Dios, Rey de Israel. 3 títulos. No podía decirle nada más. ¿Qué más le dice? Tú eres Dios. Impresionante. En otras palabras, lo que le dice Natanael es: si tú fuiste capaz de escuchar lo que yo estaba orando debajo de la higuera, tú eres Dios. No sabía que a ti me estaba dirigiendo. ¿Man siguiendo, queridos hermanos? Otra vez nuestro amado Juan reclamando lo máximo para su personaje. Jesús es Dios. Maravilloso. Veamos el versículo 5. ¿Entendido? ¿Están entendiendo? Gloria a Dios. Versículo 50. El Señor le dice: ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Y qué hermoso nuestro Señor. Qué lindo lo que le dice. Le dice, ¿ahora sí me crees? ¿Ahora sí lo crees? Mira lo que le dice, vas a ver aún cosas más grandes que estas. Lo que le está profetizando el Señor a Bartolomé, a Natanael, lo que el Señor le está diciendo es: vas a ver más grandes milagros que el que acabas de experimentar tú personalmente. Vas a ver dentro de 3 días cómo convierto, esa es la predicación de dentro de 8 días, si Dios me da licencia. Vas a ver dentro de 3 días cómo convierto el agua en vino. Vas a ver sobre todas las cosas mi resurrección. Vas a ver milagros. Lo que viene es grande, le dice el Señor Jesucristo. Versículo 51. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes, ahora el Señor cambia el foco no solamente a Natanael, sino a los otros discípulos que están allí, ya son 6. Y le dice el Señor Jesucristo: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí hay algo maravilloso. El Señor les dice: ustedes verán abierto el cielo. Eso quiere decir, ustedes verán revelación. No nos dejemos creer que haya apóstoles, porque como hablábamos, creo que con los hermanos el día viernes en primeros Tesalonicenses, en exégesis bíblica, decíamos que el punto de que se considere a alguien apóstol, después de que a una iglesia o unas personas logren convencer a sus asistentes de que ellos son apóstoles, pues le meten la revelación que quiera, porque los apóstoles eran para eso, para traer la paradoxis, para traer la doctrina. Ellos tenían revelación. Tú me dirás, pero Lucas no era apóstol. ¿Y por qué entonces tiene un libro en el Nuevo Testamento? Porque ese es el Evangelio según San Pablo. Y Marcos no era apóstol, pero ese Evangelio fue revisado por Pedro. Esas son las predicaciones que Juan Marcos escuchaba de Pedro. Amén. Para que lo entendamos claro, apóstoles, esta es una iglesia apostólica porque estamos con base en la doctrina apostólica. No apostólica porque aquí tenemos un sumo pontífice que se declara apóstol. No. Ustedes no tienen apóstoles, me dijo una vez un hombre. Ustedes allá en esa iglesia, en su movimiento, no tienen apóstoles. Le dije, sí, claro, tenemos a Pablo, tenemos a Pedro, tenemos a Juan. Tenemos una mano de apóstoles impresionantes. Sí, tenemos apóstoles. Entonces lo que el Señor les está diciendo aquí a estos 6 es que van a presenciar, van a ver revelación. Porque hay muchísimas cosas que incluso ellos vieron y que de ninguna manera quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. El Señor le dijo: en 3 días les voy a convertir el agua en vino. En 3 días, lo veremos dentro de 8 días, voy a comenzar la restauración del nuevo hombre. Voy a comenzar el ministerio donde se hundió esto. Esto se hundió en un matrimonio. En el matrimonio de Adán y Eva se hundió esto. Génesis 3. Yo voy a comenzar mi ministerio en un matrimonio. En un matrimonio comienza. Porque la vida cristiana comienza reformando el matrimonio, restaurando el matrimonio. O si no, difícilmente nuestros hijos abrazan la fe, nuestros suegros, nuestros invitados. Veremos cómo el Señor es capaz de cambiar esa agua, cómo Dios es capaz de cambiar eso en el Espíritu Santo en el matrimonio.
De manera, queridos hermanos, que lo que les está diciendo es eso. En 3 días van a presenciar cómo comienzo a ser el nuevo hombre. Y por eso usted, ahí en Juan 3, Juan 2, vea lo que dice ahí. Juan 2, 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice, queridos hermanos? Al tercer día, si usted hace una pequeña sinopsis, ahí se completan 6 días. 6 días. En 6 días, dice Moisés en Génesis, que el Señor hizo la creación. En el día sexto se hizo al hombre. En el día sexto, papá Dios casó a Adán y a Eva. En el día sexto, 3 días después, ahí completan 7 días, Jesús entra a un matrimonio a restaurar lo que dañaron nuestros padres. ¿Amén? Bueno, entonces ahí vamos entendiendo esto que el Señor Jesús les dice a estos hombres: verán abrirse el cielo. Sigo, dice, verán abrirse el cielo, versículo 51, y a los ángeles de Dios, ¿qué? Subir, estoy en el versículo 51, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bueno, estas palabras de inmediato nos llevan a Génesis 28:12, repito, en donde Jacob tuvo el sueño en Betel. Betel quiere decir casa de Dios. Allí Jacob tuvo un sueño, y en el sueño Jacob, ¿qué veía? Dice que vio unas escaleras, usted lo puede leer en casa, Génesis 28:12. En ese sueño Jacob vio unas escaleras que estaban uniendo el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. No son unas escalitas así, no, es un graderío. Es un graderío lo que vio, la palabra en el hebreo lo que muestra es que es un graderío lo que vio Jacob en el sueño. Y el Señor Jesucristo, allí cuando está diciendo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre, donde dice eso, pues lo que el Señor está diciendo, pues ese graderío que Jacob vio en el sueño, ese soy yo soy el graderío. Yo soy la escalera que lleva al cielo. Yo soy el único que bajó del cielo. Yo soy esa escalera. Yo soy la escalera para subir al cielo. Yo soy el que reconcilio al cielo con la tierra. Yo soy el Hijo del Hombre, el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Yo soy el único sumo pontífice. Yo soy Jesús de Nazaret. Esperaba un solemne amén acá. De manera que este es más que un carpintero. Este es más que un nazareno. Este es el Hijo de Dios. De mí, le dijo el Señor Jesús, de mí soñó Jacob. Claro, pero con el Antiguo Testamento el Señor todavía no se había hecho hombre. De mí fue que soñó Jacob. Ese soy yo. Y eso es lo que están entendiendo acá. Y por eso se hace imprescindible siempre la exposición bíblica, para poder entender, que uno lee esto así, uno le parece, no, 2000 años de historia de un lado a otro, uno casi no comprende nada. Pero gloria al Señor que nos da la oportunidad de estudiarla en un lugar donde no nos persiguen por ahora. Entonces, queridos hermanos, Cristo es la escalera mediadora entre Dios y los hombres. Y más adelante, ustedes también lo saben, el Señor Jesús va a afirmar que Él es el único camino al Padre. Y que quienes nos hemos acercado al Señor Jesucristo debemos saber, usted tiene que saber si se ha acercado a Cristo, que un día le veremos, no solo en el cielo estaremos con Él, sino que siempre vamos a estar con Él, no solo cuando lo veamos en el cielo, siempre vamos a estar con el Señor Jesucristo. Queridos hermanos, es impresionante esta porción de estos versículos que hemos estudiado, porque nosotros los creyentes debemos aprender a ser verdaderos persuasores del Evangelio. Nosotros debemos aprender a persuadir, pero con el método del Señor. Que el método del Señor es ¿cuál? No hay método. Mi secreto es que no hay secretos. Nosotros debemos aprender a ser verdaderos persuasores del Evangelio de la gracia. Nosotros como discípulos nunca debemos tratar de persuadir a la gente a que siga a Cristo. No hagas eso. No persuadas a la gente a que siga a Cristo. Como hemos visto en estos mensajes, mi obligación es dar a conocer las buenas nuevas
de Jesucristo. El resto le corresponde a Dios. Como decía Spurgeon, no trates de llevar los hombres a la salvación. Llévalos a Jesús, llévalos al Salvador. Ese era el método de él, porque es el método bíblico. Es que yo le enseño el evangelio a una persona y no cree. ¿Y qué? Eso no es asunto tuyo ni mío. Eso es asunto entre el Señor y esa persona. Yo tengo que exponer son las evidencias, si se quiere, de las cosas que la palabra del Señor habla de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús nunca trató de persuadir a la gente como lo vimos acá. No dijo, ven para acá, Felipe, hazte Felipe. Ven, Felipe. ¿Qué le dijo? De forma lacónica, sígueme. Y van a ver cosas grandes. Y es lo que decimos a la gente, ve a la iglesia. Si quieres leemos juntos la Biblia. Pero que la gente no se vaya al cielo por miedo al infierno. Porque finalmente todos estamos condenados. Como dice David Fernando, no es que la gente entre allá al cielo teniéndole aquí miedo al infierno y por eso le tocó entrar al cielo. No. Todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Entonces, queridos hermanos, el Señor Jesucristo cuando dice, sígueme, nosotros tenemos que decir lo mismo. Hagamos discípulos, que sigan al Señor, que dejemos al Señor, que los hechos de la vida y del ministerio del Señor convenzan a las personas. Porque es que si no lo convence el Espíritu Santo, ¿usted cree que la va a convencer? Ahora 8 días estuve predicando en una iglesia a la que amo mucho y se reunieron conmigo unos jóvenes al final. Y yo le decía a uno de esos jóvenes, mira, si el Señor no convierte, me gustaría mucho que conocieras a mi esposa, para que sepas que es casarse con un inconverso, siendo tú creyente, para que sepas lo que es meterle espinas en los ojos, como se las metí yo a mi esposa, para que usted sepa qué es desafiar al Señor, para hacer eso. Si el Señor no convierte a ese hombre, usted no lo va a convertir. Y esa fue tal vez la ilusión también de mi esposa. No, yo lo convierto. Que me convierte es el Señor es que lo convierte a uno. Queridos hermanos, entonces el predicar el evangelio no es tratar de importunar a las personas. ¿Usted no le ha pasado eso? Una persona está por ahí y lo importuna. Venga a hablar del evangelio. ¿Por qué? Ay, acepta a Jesús, no acepten al Señor. Ay, ¿cuántos aceptan al Señor? ¿Nadie? Oh. Para estas personas tienen que leerse un libro de John Blanchard que se llama Aceptado por Dios. Es de un calvinista, pero es muy bueno. Aceptado por Dios. Nosotros somos los que tenemos que decirle como el leproso, si quieres, puedes aceptarme. Si quieres, solo si quieres, Señor Jesús. Porque es que muestran a un hombre demasiado grande y a un Dios demasiado pequeño, pero este libro muestra a un Dios infinitamente grande y a un hombre infinitamente enano. Eso muestra este libro y Juan nos lo está mostrando así. Ay, vengan, acepten a Cristo, que Cristo cambia a Colombia. No es cierto, no digamos cosas que no sabemos. Simplemente son gente manipuladora para que voten por sus partidos. Queridos hermanos, esto del evangelismo es algo serio. El predicar el evangelio, repito, no es importunar ni obligar a la gente, sino simplemente comunicar los hechos de la persona del Señor. Así lo hicieron ellos. Lea Hechos de los Apóstoles, como lo hacía Pablo. Voy a tener problemas si presiono a la gente a que se comprometa con Jesucristo. Cuando yo soy el que presiono a las personas para que se comprometan con el Señor Jesucristo, eso hace, o eso nos da la explicación de por qué tantos convertidos se han alejado de la iglesia en tan poco tiempo. Eso explica, porque el verdadero cristiano va a donde hay comida. Me acuerdo cuando nosotros salimos de una iglesia grande. ¿Qué pasó? Pues que alguien me dijo, escuché allí la palabra de Dios. Y yo como oveja me fui ahí mismo. Yo era una oveja lánguida. Y empecé a escuchar allá la palabra del Señor. Pues ¿qué hice? Pues me fui por otras ovejas a la iglesia. Y también hizo mi hermana lo mismo. En su iglesia donde estaba no había mucha palabra y nos reuníamos en mi casa y empezaron ella a traer otras personas y la gente estaba feliz. Porque una oveja verdadera, ¿qué le gusta? Pues la voz de su Señor, comer pasto. Comer los pastos verdaderos. Entonces, queridos hermanos, la gente puede ser fácilmente persuadida a que acepte a Jesucristo o que haga cualquier cosa porque somos seres emocionales. Ese no es el compromiso. El compromiso es entre la persona o entre el Señor y la persona. El gran persuasor, ¿quién es? El Espíritu Santo.
Porque yo les advertí que en este libro están los tres actuando. Aquí actúan los tres, maravilloso. De hecho, Juan le va a dedicar 3 capítulos al Espíritu Santo. Están los tres. El persuasor es el Espíritu Santo, queridos hermanos. Él es el único que puede persuadir. Él es el único quien puede operar, quien puede llevar a la persona a la autoridad de la palabra del Señor. Yo era un hombre que estaba completamente, me burlaba de estas cosas. Estaba verdaderamente perdido. El Espíritu Santo es el único que puede hacer el milagro de la salvación. ¿Qué dijo la mujer samaritana? Lo veremos en el 4. Se le olvidó que traía el cántaro, porque Cristo le dijo: si supieras con quién estás hablando, yo te daría, voy a parafrasearlo, el Espíritu Santo, y ese sí te va a quitar la sed para siempre. Dame de esa agua, aquí la tienes, tómala. Y esa mujer le entró, aquí le entró el Señor, que hasta dejó el cántaro y se fue disparada a conseguir a otros. Ese es el milagro. Presentar los hechos, no persuadir a la gente. Reciban a Cristo. No, queridos hermanos, el Espíritu Santo puede utilizar la persuasión mental o emocional, pero es el Espíritu Santo el único, el que al final es quien puede aplicar de manera verdadera el mensaje de la salvación a la parte volitiva del ser humano. Porque aquí entran 2 personas. El Evangelio es tan sencillo para que lo entienda un niño de 7 años. Pues ahí tenemos a los niños escuchando el Evangelio, en su contexto. Pero va a llegar un momento en que ellos van a decir: no, realmente esto necesita evidencias más grandes y necesita compromisos más complejos. Entonces, queridos hermanos, el Espíritu Santo no dispara la cabeza. No, el Espíritu Santo dispara el corazón. A la gente hay que dispararles al corazón, porque saca el problema. El problema no es mental. Ese es el problema de la psicología, que cree que el problema del ser humano es mental. La Biblia dice que el problema es cardíaco, que el problema está en el corazón, y ahí es donde entra el Señor, ahí es donde entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede hacer esto para debilitar la fortaleza de las personas. Él lo puede hacer. ¿Recuerdan ustedes cuando fue una mujer llevada, sorprendida en adulterio al Señor Jesucristo? Y todos le decían: bueno, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Cumplimos la ley o no la cumplimos? ¿Qué dices? Y él callado. Dice que se agachó y empezó a escribir. ¿Pero qué? ¿Al fin qué? ¿Qué? No, pues, ¿la apedreamos o no? El Señor estaba dándole tiempo, ¿sabe qué? De que el Espíritu Santo se cerniera sobre el corazón de esos perversos. Usted necesita dejar al Espíritu Santo actuar, porque es el Espíritu de paz. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor. Nosotros tenemos que tener paz, porque Satanás pesca en la algarabía, en la desesperación. ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? No, yo llamo a esa persona así: ¿a cuántos intereses es que me va a cobrar? Al 20%. Bueno, está bien. Chao casa. Después le quitan la casa. Queridos hermanos, debemos dejar actuar al Espíritu Santo. Debemos predicarle a una persona y dejarla allí. Como digo yo, mandarle cápsulas a la persona, y después la persona algo hará. El Señor es el que se encarga de eso. Queridos hermanos, ese es el mensaje que teníamos para hoy. Pero quiero que usted sepa que esto puede suceder, y sucede, sin depender del predicador. Esto del milagro del nuevo nacimiento no es gracias a los maestros ni a los evangelistas. No, cuidado con eso. Ni gracias a un obrero personal. No, ese paso final, ese santuario interno en donde queda la persona completamente desnuda frente a la cruz, solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Porque la cruz sigue apareciendo como un interrogante en el horizonte de todos los seres humanos. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Por eso no prediques filosofía, predica la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el gran método que hemos aprendido hoy? Venga y vea y confíe en el Señor Jesucristo. Venga y vea y deseará quedarse. Venga y vea y empezará usted a mostrarle a los demás el camino a la salvación que usted ha conseguido. Venga y vea y descubra cómo el Señor Jesucristo pudo convertir a rústicos pescadores en apóstoles de Él. Venga y vea. Padre, queremos darte gracias
por tu palabra. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por el apóstol Juan. Allá en el Apocalipsis nos muestras justamente al apóstol Juan sentado en el cielo ya, viendo todo lo que va a ser este tiempo que nos dejó en su libro. Señor, gracias por darnos la oportunidad, una vez más en tu infinita bondad, de predicar el Evangelio. Ahí usted hable con el Señor Jesús. Si usted lo escuchó hoy, usted no necesita de persuasión, usted no necesita de estrategia psicológica. Ahí con sus ojos cerrados, hable con Él. Hable con el Señor Jesús, así como con Natanael. Él escucha nuestros devocionales, Él escucha el latido de nuestros corazones. No lo estoy manipulando con estas palabras. Usted se ha dado cuenta que bíblicamente es así. Hable con Él. Dígale, Señor, restáurame. Ayúdame, Señor, a hablarle a otros de ti. Quiero dejar la cobardía, porque tu palabra dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Padre, gracias por esta manada. Pequeña, pero es la que a su merced le gusta. Es la que a mi Señor le encanta. Es la que tú determinas. Su majestad sea enaltecido con lo que hemos hablado. Nuestro Señor sea exaltado en todo esto, como tú mismo nos has enseñado y nos dijiste: cuando yo soy levantado, atraeré a todos a mí. Señor, gracias por permitirnos levantarte en esta iglesia un domingo más, un momento más. La labor es tuya, mi Señor. Gracias por permitirnos hacerlo. Gracias porque reconocemos que aún somos sirvientes inútiles. Toda la gloria para ti, en tu dulce y santo nombre. Amén. Señor les bendiga, hermanos.